Gracias por estar con nosotros. Estamos con Claudia Castaño, tú eres de la casa, la Claudia, qué bueno verte aquí. Hola, señora Mario. Señora Castaños. Gracias por invitarme al Enfoque Legal de nuevo. Mire, señores, todos los jueves vamos a tener nuestro enfoque legal para que usted llame, pregunte. Sí. Vamos a traer temas que siempre son importantes, interesantísimos y que la gente siempre se cuestiona y no sabe cómo resolver, cómo poder actuar. Bueno, pues vamos a tener a nuestra abogada de cabecera, que lo es desde hace mucho tiempo. Claudia, qué chulo que estás aquí. Gracias, Eli. Tú sabes que cuando me mandaste en el día de ayer la decisión del Tribunal Constitucional que posibilita ya, o que declara inconstitucional esa disposición que había de que una mujer no pudiera contraer matrimonios luego de divorciada hasta 10 meses después, me sorprendió porque no sabía que era tanto tiempo y sobre todo las argumentaciones de por qué debía durar tanto tiempo. Entonces uno se pone a pensar, en un momento en el que se estuvo hablando tanto respecto a las modificaciones de los códigos, ¿cómo es posible que eso se pasara? No es que se pasara. Oye, lo que pasa, Elisa, eso corresponde al artículo 35 de la ley 1306 del año, señores, 1937. Estamos en el 2015. Entonces, ese era un artículo que especificaba que la mujer, con posterioridad a su proceso de divorcio, una vez el divorcio fuera pronunciado de manera definitiva, debía esperar 10 meses para contraer matrimonio. Nuevamente, con otra persona que no fuera el esposo anterior, porque si era con el esposo anterior se podía volver a casar. ¿Cuál era el argumento en el fondo de la ley para que esto fuera así? O la motivación que tenía el legislador era que la mujer no se fuera a casar con un segundo esposo estando embarazada del primero. El Tribunal Constitucional hace unas argumentaciones interesantes en la motivación de esta sentencia y se refiere a algunos aspectos que yo quisiera señalar. Habla de la dignidad de la persona y de la igualdad de la persona, de que hombre y mujer no pueden ser diferentes. En este caso, evidentemente, el hecho de ser mujer, por la condición biológica de la mujer de poder quedar embarazada, ese artículo tenía le presentaba esa limitación. Pero ¿qué pasa? La dignidad humana aquí se afecta, porque es una falta de respeto incluso para una mujer que esa prohibición estuviese vigente, porque es una presunción de dolo, claro. Es una presunción de que la mujer iba a contraer una segunda nupcia embarazada de otro, o sea que ya se estaba presumiendo que podía haber un problema. También el Tribunal Constitucional especifica que cuando esa legislación entró en vigencia en el 37, no teníamos las pruebas ahora de laboratorio que permiten algún cuestionamiento o comprobación de una paternidad, que era el caso también que se quería proteger que el menor no fuese un objeto de engaño para una tercera persona, porque a fin de cuentas lo que se busca es el bienestar para el menor. Pero ¿qué pasa? Tenemos la prueba de ADN que forma parte de la legislación dominicana en la ley de niños, niñas y adolescentes ya desde hace muchos años, y es una prueba que garantiza en el 99.9 de los casos certeza de quién es el padre de una persona. Pero también hizo una comparación el tribunal de una sentencia de la Sala Constitucional de Costa Rica, donde se presentaba un caso igual, porque había una ley que tenía esta misma prohibición. No hablaban de 10 meses, hablaban de 300 días, pero el resultado fue el mismo. Y también se analizaron jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en relación a la prueba de ADN, que forma parte de la legislación dominicana. Ya eso carecía de objeto, Elisa. Pero además de eso, óyeme, lo primero es que en un tiempo prudente la mujer sabe que está embarazada. Y es decisión de la pareja actual saber si continúa o no continúa con esa mujer en caso de que entienda que ese hijo puede pertenecer al matrimonio del cual acaba de salir. Pero además yo lo veía incluso hasta más allá y no sé si tal vez me puse como que demasiado osada. Digamos que en una división de bienes o en una solicitud de... Una sucesión. Exactamente,
tú puedas decir, bueno, este niño pertenece a mi primer marido. Y me imagino que también algo de eso tuvo que haber sido revisado, o del marido reciente, tuvo que haber sido revisado en medio de esa discusión. Pero realmente es casi humillante que tú tengas que esperar ese tiempo por una disposición como esa. Y había gente que, como la ley era tan vieja, no lo sabían, se presentaban en las oficialías del Estado Civil presentando su expediente para casarse nuevamente y se encontraban con este impedimento. En algunas excepciones, la oficialía lo hacía pidiendo una autorización a la Junta Central Electoral, pero ya definitivamente con la aplicación inmediata de la sentencia del Tribunal Constitucional, la mujer entra en igualdad de condiciones que el hombre, que dicho sea de paso, no tenía esa prohibición, no tenía que esperar absolutamente nada. Una vez su divorcio fuera definitivo, ese caballero podía ir y casarse inmediatamente con la persona que él quisiera, si las condiciones, ¿verdad?, civiles eran las correctas. Tú sabes que en Enfoque Matinal siempre hemos debatido temas en todos los aspectos, pero en cuanto a temas feministas se refieren, aquí María Isabel siempre los impulsa, va a la cabeza con esos temas. Sin embargo, esto no tiene que ver con feminismo, esto no tiene que ver ni siquiera con un análisis muy profundo. Esto es derecho humano. Es que simplemente ya eso no tenía ningún tipo de sentido. En el 37 tal vez habían esas motivaciones, definitivamente República Dominicana era completamente distinta a la República Dominicana de hoy. Es uno de los aspectos que analiza la sentencia del Tribunal Constitucional, donde dice que las condiciones socioeconómicas y social y humana también del país son completamente distintas de un escenario del 1937 donde ninguna prueba iba a dar certeza de quién era el papá de una criatura. Era de difícil comprobación, pero ya este artículo es uno de los vestigios que quedaban de aspectos que no eran, que no otorgaban condiciones de igualdad al hombre y a la mujer. Puedo ponerte como ejemplo que antes de la Constitución del 2010, si tú te casabas con un dominicano siendo extranjera, tú tenías derecho a la nacionalidad dominicana, pero no era al contrario. Si un hombre se casaba con una dominicana, esa dominicana no le transfería la nacionalidad dominicana. Tenía que hacer todo el proceso. Entonces todavía quedan algunas cositas que hay que ajustar, sin embargo, es positiva esa decisión del Tribunal Constitucional para que vean que no es solamente criticarlo. Señores, sí, realmente tenemos las líneas abiertas en caso de que ustedes deseen hacer alguna pregunta al respecto. Las líneas del estudio son 809-683-8786. Ahí están en pantalla, las pueden ver y pueden llamarnos y consultar a Claudia respecto a este tema. Esta modificación que hace, o esta disposición del Tribunal Constitucional, obliga a hacer cambios en la ley. ¿Es así o puede ya esta disposición del Tribunal Constitucional simplemente ser aplicada? De aplicación inmediata, simplemente declara nulo ese artículo, contrario a la Constitución, ese artículo de la Ley 1306. Había personas que ayer, a propósito de esa sentencia, que la subimos inmediatamente a las redes sociales, y no te imaginas, Elisa, la cantidad de retroalimentación que hemos tenido de personas que no tenían conocimiento de que esa ley incluso estaba en vigencia y preguntaban que cuáles eran los requisitos incluso para una persona ir a contraer matrimonio civil a una oficialía. La persona tiene que tener presentar su cédula de identidad electoral, ambas personas. Si son extranjeros, su pasaporte. No te exigen ser residente legal en el país para contraer matrimonio, pero si eres extranjero te piden una declaración de soltería firmada ante un notario público. Si son personas que estaban casadas anteriormente, deben presentar el acta de divorcio. En este caso ya la mujer no tiene que presentar un acta de divorcio 10 meses después. Y la cédula de los testigos, que serían quienes participarían firmando el acta, dando comprobación junto al oficial del Estado Civil. Evidentemente, las personas lo pueden haber estado casadas en ese momento, porque en dado caso sería bigamia. Usted tiene que ser soltero para comparecer a contraer matrimonio. Te lo digo porque se ve de todo, ¿eh? Bueno, sí. ¿Qué implicaciones tiene esto en cuestiones de derechos humanos? Realmente nosotros hemos estado ciertamente debatiendo mucho el tema de igualdad de género, pero implicaciones en derechos humanos, a tu entender, tú como abogada. Pero Elisa, es que eso era humillante, degradante. La sentencia habla de que se presumía, la ley presumía que la mujer estaba yendo a un matrimonio cometiendo un dolo.
Y la presunción de inocencia, si lo vamos a poner en sentido general, eso era humillante, degradante. El tribunal incluso lo identifica como una falta de respeto a la mujer. El hecho de que se presumiera que no, ahí ella no se puede casar porque es que ella puede estar embarazada del otro marido. Eso también tiene una combinación de un artículo del Código Civil que especifica que el hijo concebido dentro del matrimonio se reputa hijo del marido, hasta prueba en contrario. Pero la prueba en contrario ya evidentemente puede ser una prueba de ADN donde se verifique quién es el padre de la criatura. Pero en cuanto a la persona, al derecho fundamental, a la integridad de la persona, se estaba presumiendo que ella podía comparecer ante ese nuevo matrimonio, hablando mentira. ¿Cómo llega esa sentencia al Tribunal Constitucional? Porque imagino que casos como este, personas que desconocían la ley, pudieron haberse topado con esa situación en miles de veces, pero ¿tú sabes cómo llega eso? Sí, porque es una sentencia que es pública, se hizo pública en el día de ayer, las personas la pueden buscar en la página del Tribunal Constitucional. Es la sentencia 70 del año 2015 y está fechada del 16 de abril. Y es un caso de que una señora llamada Ángela Merici Mendoza Minier sometió este recurso en el año 2010 ante la Suprema Corte de Justicia, que canalizaba todavía en ese momento los recursos de esta naturaleza. Llama la atención que el Ministerio Público, que debía en esos casos opinar los casos de esta naturaleza que llegaran en cuanto a temas constitucionales se refiere, opinó que esa señora carecía de interés legítimo para hacer esa solicitud y solicitaba que se rechazara el recurso. Eso me llamó muchísimo la atención, Elisa. Tenemos una llamada ya en la línea, Claudia. Buenos días, ¿quién nos habla y cuál es su pregunta? Buenos días. ¿Sí? ¿Quién nos habla y cuál es su pregunta? Sí, la mía es un comentario. Esa ley es del 1937. En ese momento, buenos días desde La Vega. ¿Sí? No hay retorno. ¿Puedo seguir hablando? Claro que sí. La escuchamos. Pues mire, esa ley es del año 1937. En ese momento lo que se pretendía era proteger la criatura que venía, pero no creo como mujer que haya discriminación en la ley ni tanto abuso. Claro, se tardó mucho tiempo en reponerla, pero fíjese usted que la idea era proteger al niño, y en ese momento, hasta hace poco tiempo, no teníamos las herramientas necesarias para que una mujer se haga una prueba de embarazo a tiempo. Antes había que esperar que la menstruación fallara. Muchas mujeres no les falla la menstruación cuando están embarazadas. O sea, son una serie de cosas que no creo que haya sido por discriminación, sino más bien como protección a ese menor y a esa mujer que podía tener problemas casándose embarazada con otro señor que no sabía que ella estaba embarazada. Claro, es bueno que la hayan rectificado, es muy bueno y estoy muy bien, pero en ese momento no hubo discriminación, lo que hubo fue protección. Recuerden que no tenían las herramientas. Que era un poco lo que decía Claudia, de que en 1937, en ese tiempo, definitivamente no había manera, pero que ya desde hace mucho tiempo están todos los instrumentos necesarios para poder identificar no solo si la mujer está embarazada, sino además quién es el padre de esa criatura. Sí, el comentario de la señora es absolutamente válido. Incluso la sentencia en su contexto hace un recuento de precisamente cuál es la realidad de República Dominicana en el año 1937, claro, cuando esa ley entra en vigencia. Pero definitivamente las cosas son diferentes desde hace muchísimo tiempo, y ya era inaceptable que una mujer tuviera que esperar 10 meses para contraer matrimonio nuevamente, porque no solamente el hijo puede ser del esposo anterior, puede ser de cualquiera también. También hay que tener sentido común y pensar que las cosas han cambiado y ya la mayoría de las personas en República Dominicana ni siquiera contraen matrimonio. Señora, no estamos diciendo que estamos a favor o en contra, claro, pero estamos evidenciando una situación social que es completamente diferente al escenario de 1937. Muchas gracias a la gente de La Vega, señores. Un gran abrazo a nuestra gente del norte que nos ve a través de CDN Canal 37. Volviendo sobre el tema que nos decías respecto a quién fue que motivó que ya hoy tuviéramos
que tuviéramos esta... Tú decías que el Ministerio Público incluso en ese momento no encontró justificación para poder darle curso a esta petición que hacía la señora Mendoza. Lo que pasa es que una de las condiciones para someter ese recurso era que tuviera un interés legítimo la persona que lo solicitara, y el Ministerio Público entendía que en este caso no tenía un interés legítimo para hacerlo. Pero ¿qué más interés legítimo? Porque ella no se iba a casar. Que no te pudieras casar en una sociedad que ya evidentemente superó la incertidumbre, vamos a decir, y el desconocimiento de no saber quién era el padre de una criatura y hacer un calendario de cuando la mujer le llegaba su periodo y quedaba embarazada y qué sucedía. Era todo sumamente misterioso incluso y místico en ese momento, pero ya las cosas han cambiado, incluso después que tenemos una modificación constitucional que va estableciendo criterios de igualdad, pero no igualdad, señores, de que usted se ponga un pantalón igual que el hombre y que usted salga con una pala igual que el hombre. Es igualdad para todos estos aspectos que harían que la vida de una mujer fuera más independiente. Señores, piensen que todavía hasta hace unos años en este país una mujer tenía que pedir autorización de su marido para abrir una cuenta en un banco. Sí, es verdad. Y que el marido se entendía que era el administrador del patrimonio de esa comunidad legal de bienes, del patrimonio de esa familia, de ese matrimonio. Las cosas evidentemente han cambiado. Todavía tenemos muchas trabas como mujeres, eso hay que decirlo. Y creo que todavía debemos continuar vigilantes e ir revisando cuáles son esas legislaciones que hacen este tipo de discriminación. Y Elisa, a veces no ni siquiera las legislaciones, a veces las legislaciones están ahí y el sistema no se preocupa tantísimo en aplicarlo. Mira, hasta hace unos años todavía, en la jurisdicción inmobiliaria, los esposos firmaban únicamente los contratos de venta, aunque la ley decía que tenían que ser los dos. Los contratos pasaban, los de venta de inmuebles, y la mujer se enteraba años después que ya no tenía su casa, que su casa se la habían hipotecado, se la habían vendido. Ahora es obligatorio que comparezcan en un contrato de venta, de pignoración, de hipoteca, de un bien que tenga que ver con la comunidad, para que a la mujer no la engañe. Conozco un caso, te voy a comentar, conozco un caso de una señora que quedó prácticamente en la calle porque después del esposo haber vendido todos los bienes le pidió el divorcio. Y cuando resultó el divorcio, entonces fue que se dio cuenta de que ella no tenía absolutamente nada porque todo ese dinero lo había puesto a nombre de otra persona. Si eso sucede en nuestro país, eso es impresionante. No, y todavía pasa, por eso digo que no solamente es la ley, sino también el sistema, que se aplique de manera correcta para que estas cosas se vayan eliminando, como debe ser. Y también la mujer que asuma sus temas, claro. No se quede sentada porque el esposo es que lo lleva todo. Póngase viva. Vamos a estar hablando sobre todos estos temas legales los jueves, así que bien pendientes. Claudia, no hay tiempo para más. Bueno, es un privilegio tener a Claudia Castaño aquí los jueves. Un abrazo al compañero Hugo y a mi querido Franklin Guerrero, que esa fotocrónica de estos últimos meses han estado... No, esa de la playa, eso todavía ha sido un escándalo. Hay un oleaje todavía. Esas son las fotocrónicas que se ven y las pero que no Franklin, se ven. mira, tú me debes una fotocrónica. ¿Sobre qué? Tú me debes una fotocrónica porque vamos a Guibia el año que viene, María Isabel Soldevila y yo, a darnos un piscinazo. A panquear en la piscina de Roberto. Tú nos tienes que acompañar. Bueno, ya veremos el lunes quiénes van a ser una panquear. realidad. Vamos a ver el lunes quién van a panquear el domingo. Bueno, Señores, esa es una buena fotocrónica. así mismo. Hasta el lunes. Bye, bye. Señores. Bye bye.